A ver, este es un asunto muy importante. Naasón Joaquín García es líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que está metidita, por cierto, en la política en México y en Morena. Enfrenta una nueva acusación en Estados Unidos por conspiración de crimen organizado y tráfico sexual. Está cumpliendo, le recuerdo, 16 años de prisión en California por abusar sexualmente de jóvenes seguidores. Ahora un jurado federal en Nueva York lo señala junto con 5 personas, entre ellos, miembros de su familia, y se les acusa de explotar a fieles durante décadas para cometer abusos sexuales sistemáticos a mujeres y menores, obteniendo videos y fotografías con fines ilegales. Eva García de Joaquín, que es la madre de Naasón Joaquín, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, fue detenida en California. Está acusada de participar en una red de tráfico sexual dentro de la organización religiosa. Tiene 79 años. Está señalada como parte clave en el encubrimiento y facilitación de abusos cometidos durante décadas. Junto a ella, otras personas cercanas al líder, incluyendo familiares, también están enfrentando cargos federales por crimen organizado, abuso sexual de menores y producción de pornografía infantil. Algunas fueron arrestadas en Estados Unidos, mientras otras están prófugas presuntamente en México. Las autoridades afirman que la familia usó su posición dentro de la iglesia para manipular y silenciar a las víctimas, muchas de ellas menores de edad. Como fuere, lo único que le digo es que pues están metidos en la política, están metidos, cierran bellas artes y hacen fiestas y van dirigentes de Morena. Entonces, pues bueno, algo traerán en su pasado y en su presente. Helio Masferrer, enorme gusto. Él es doctor en antropología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Religiones y Creencias. Y a menudo lo leemos ahí en diarios como El Universal. Querido Helio, te saludo con muchísimo gusto, como siempre. ¿Cómo has estado? Muy bien, realmente impresionado por esta novedad y me parece que se va desenvolviendo la madeja. Sí. En lo personal, en los años 90 y tantos, 98, 99, tuve oportunidad de entrevistar a personas que señalaban haber sido abusadas por Samuel Joaquín, el esposo de la señora esta, la madre de Naasón, que ha sido detenida. Y las víctimas, nosotros de alguna manera entrevistamos a las personas que que señalaban haber sido abusadas por especialistas en violencia, y esta colega que entrevistó a las víctimas hizo un peritaje señalando que habían sido víctimas de abuso sexual. La justicia mexicana no hizo nada, se tapó políticamente el asunto, etc. Pero lo que describían estas víctimas eran sesiones institucionales de la iglesia, de la cúpula Sí, de la claro. iglesia, donde habían sido abusadas en contextos públicos. O sea, no voy a entrar en detalles porque son muy degradantes para las víctimas, porque es revictimizar a las víctimas, pero en definitiva habían sido obligadas violentamente, eran menores de edad, a tener relaciones con Samuel Joaquín, el papá de Naasón, en que incluso miembros de la familia de ellas mismas las empujaban a la relación físicamente. Uf. Entonces, es una situación muy delicada porque, como tú señalas, la Luz del Mundo ha sido muy hábil en conectarse con la política. Ahora, dicen que tienen 3 millones, 5 millones de adeptos. Eso no es cierto. Mira, te traje las cifras porque
En este momento estoy haciendo una investigación sobre los datos del INEGI. Ajá. La Luz del Mundo en el 2019 tenía abiertos al público 1.138 templos en México. Y en el 2024 bajó la cifra a 1.086 templos abiertos. Pero en este momento, según INEGI, hay abiertos al público, en el 2019 había 86.000 templos, ¿sí? Y en el 2024 también 86.000, 300 menos, es un detalle. Entonces, la Luz del Mundo tenía 1.138 sobre 86.000 templos. Eso quiere decir que no era más del 1.3% de los templos abiertos al público. Ellos dicen que tienen 3 millones. No es cierto. El Censo General de Población del 2000 dice que tienen 190.000 miembros. Puede que haya más personas, pero nunca pasaron en los 3 censos, 2000, 2010 y 2020, la Luz del Mundo nunca tuvo cifras mayores a 200.000 feligreses. Mientras que otras iglesias, por ejemplo la presbiteriana, 428.000, los adventistas 791.000, testigos de Jehová 1.530.000. Digo, para citar algunas cifras, la Iglesia Bautista en distintas variantes, porque hay muchos tipos de iglesias bautistas en México, tenían 3.856 templos, prácticamente 3 veces más que la Luz del Mundo, más de 3 veces más. Entonces, no son ciertas las cifras, porque con esas cifras que tienen 3 millones y todo, apantallan a los políticos que se mueren de miedo, ¿no es cierto? No solo los de ahora, sino también los de antes, ¿no? Cuando ven esas cifras. Además tienen una gran capacidad para llevar a sus feligreses a los mitines políticos, ¿no es cierto? Y con eso dar coberturas y cubrirse, porque el asunto es que, para que veas cómo funciona el asunto religioso de gobernación, Nazón Joaquín sigue, a pesar de estar detenido en Estados Unidos, en México nunca se le abrió ningún juicio, y sigue como director de la iglesia, o sea, como líder de la iglesia. Hay que recordar que cuando estuvo Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, les congeló más de 300 millones de pesos porque estaban haciendo remesas a paraísos fiscales, y luego, como es habitual en la justicia mexicana, le descongeló los fondos. Pero en definitiva, las iglesias pueden tener recursos, pero esos recursos deben ser destinados a actividades eclesiásticas y no a mandarlos a paraísos fiscales. No es la única iglesia que hace esas cosas, también hay que asumirlo, ¿no? O sea, en eso, a ver quién tira la primera piedra, pero sí, en definitiva, como ciudadanos, las asociaciones religiosas tienen un registro dado por la Constitución mexicana basado en que no tienen fines de lucro. Entonces, si están metiendo dinero a paraísos fiscales, mínimamente tendrían que pagar impuestos, como pagamos tú y yo. Sí. A ver, Elio, hijo, qué de cosas surgen, ¿no? Primero, porque sí, siempre dicen que son maravillosos, y que creo que hay algunos simpatizantes que son incluso legisladores de Morena, que esto es algo, y a lo mejor de otros partidos, no solo de Morena, pero particularmente hablo de Morena. Cerraron Bellas Artes para hacerle una fiesta al señor y fueron muchos políticos y a la mera dijeron, es que yo no sé exactamente de qué se trataba, como si no supieran. A ver, pero con todo eso te pregunto, ¿qué supones que es lo que puede frenar una acción gubernamental? ¿Qué es lo que supones que Santiago Nieto dijo? Ahí está, lo cierro, pero ahora les vuelvo a abrir la puerta. ¿Qué supones? Bueno, en este caso, el Poder Judicial
el anterior, no este otro, Sí, fue sí, el que le destrabó los fondos, ¿no? En definitiva, el problema es que en la cultura jurídica mexicana los ministros de culto tienen fuero. mm, Esto es de hecho. Y entonces falta un proceso de toma de conciencia por parte del Poder Judicial de atender a las víctimas de abusos sexuales de los sacerdotes. Sabes que vamos parejo, ¿no es cierto? O sea, a Marcial Maciel nunca le abrieron ninguna demanda en México, ¿no es cierto? Y tampoco está en condiciones de estar mejor, ¿no es cierto? No se sabe cuál está peor, ¿no es sí, cierto? Entonces debemos entender que falta una toma de conciencia por parte del Poder Judicial y también que los políticos no se metan a proteger a este tipo de delincuentes, porque en las denuncias que hubo contra el papá, también hay denuncias contra el abuelo, porque qué cosa. hay una iglesia, el fundador es el abuelo, una iglesia que figura como Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo de la Verdad, el Buen Pastor, que tiene 115 templos en el 2019, que eso es una disidencia de la Luz del Mundo y hasta donde entiendo tuvieron problemas de este tipo con Aarón, que el nombre era Eusebio Joaquín, que fue el fundador de la iglesia, ¿no? Entonces, es en las cúpulas, y esto hay que aclararlo, no estoy hablando de las bases de la iglesia, etcétera, Sí, claro. pero en las cúpulas, y de ahí es donde entra la mamá del Señor, evidentemente, en las cúpulas como que fuera un derecho adquirido por parte de estos liderazgos o de este tipo de líder, que además se presenta como un personaje de naturaleza divina. Hay que aclarar otra cosa, los de la Luz del Mundo no son pentecostales, ellos se reivindican como la restauración de la iglesia primitiva que terminaría con el Concilio de Nicea aproximadamente en el 320-25. Ahí la iglesia se hace una iglesia de Estado, el Imperio Romano, etcétera. Y entonces ellos no plantean que no tienen nada que ver con la reforma luterana, la reforma calvinista, el avivamiento pentecostal de la calle de Azusa, etcétera, etcétera, sino que ellos consideran que son la única iglesia que arranca del 320 a la actualidad, ¿no? Sí. Porque para que quede claro que no son pentecostales y además el tipo de relación que tienen con esta familia, que es como una dinastía que hereda el poder dentro de la iglesia, no, es rechazado por el resto de las iglesias cristianas, evangélicas, etcétera, ¿no? A ver, una última, ¿qué impide, qué limita, qué temor puede tener la iglesia, el gobierno para actuar ante todas estas evidencias que desde los 90 tú diste a conocer, equipos con los que tú trabajaste, etcétera? ¿Qué es un temor qué hay de por medio? ¿Qué supones ahí en breve para concluir, Elio? El problema que tiene el sistema, el Estado, Sí, digamos, porque son varios gobiernos y de varias banderas que participaron de un patrón de ocultamiento, ¿no? O sea, los sí, milagritos no son solo de los actuales. sí, claro. Es justamente el temor que tienen el sistema judicial y los políticos a meterse con líderes religiosos. Porque muchas veces los líderes religiosos tienen gente detrás de ellos y entonces hay votos. El problema entonces es cómo garantizar que prevalezca el criterio de justicia y el respeto a las víctimas, a esas niñas que fueron abusadas en una estructura muy compleja porque se cruzan elementos de fe, de creencias religiosas,
donde no es nada fácil comprobar el delito porque tienes que conseguir testigos, etc. En el caso de la justicia norteamericana funciona distinto porque ellos aplican el sistema del common law y en México se aplica un sistema de pruebas físicas, etcétera, ¿no? Entonces, los delitos estarían prescritos, o sea, el sistema mexicano te batea, para decirlo en pocas palabras, y este problema no solo es de las víctimas de Joaquín o de Maciel, sino de muchas niñas y niños que fueron abusados y que ya de adultos no pueden conseguir la demostración con los criterios de la justicia mexicana. Helio Masferrer, te mando un gran abrazo como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Que descanses. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Saludos a tu público. Hasta luego, Helio. Que descanses.